Buenas tardes, ¿cómo están por acá? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe, compañeros. Bienvenidos todos. Vamos a darle un minutito a que los demás se integren y damos inicio. Buenas tardes, Buenas tardes. ¿cómo están todos? Buenas tardes. Buenas tardes. El micrófono de Nueva York, tú también. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bien, señores, bienvenidos los que recién se integran. Espero que todos se encuentren muy bien y avanzando con las entregas. Antes de iniciar, me gustaría saber si tienen alguna duda del contenido que hemos trabajado hasta el momento, dudas, aclaraciones.
¿Dudas? Todo bien. Bueno, hemos iniciado el proceso de evaluación de de las actividades que han entregado hasta el momento. La evaluación es continua, o sea que todo el tiempo estamos precisamente semana tras semana evaluando todo lo que van entregando. Bien, si hay alguien que está pendiente, espero en el transcurso de esta semana poder darle seguimiento. Ramón, adelante. Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes, maestro. He tenido un poco de retraso con el tema de la No unidad le 3. escucho, Ramón. No sé si hay un tema con su micrófono. Buenas tardes. ¿Se escucha mejor ahora? ¿Alguien más le escucha, Ramón? Yo veo que él quita el mute del Yo lo micrófono, pero escucho, Sí, yo lo pero lo escucho. Ah, bueno, escuchamos parece bien. que sí que Lo soy yo. escuchamos. Ahora sí, Disculpa, era yo. Sí, ya bien. Gracias, maestro. Le decía que tengo un poquito de retraso con el tema de la unidad 3, pero Ujú, creo que la puedo completar en el transcurso del día. Eso es lo único que tengo pendiente hasta el momento. excelente. No hay problema, todavía estamos en tiempo. Bien, gracias. Muchas gracias. Ok, líderes. Bueno, les comento. Más temprano les compartí en el grupo de WhatsApp que hay algunas personas que no han accedido aún a la plataforma. Si alguno de ustedes conoce a uno de esos nombres, puede notificarle, aunque yo lo envío por correo también, eh, que es importante que traten de acceder hoy antes de la medianoche, porque el sistema ya automáticamente los va a suspender, ¿bien? Por no participación. Entonces es importante que todavía está a tiempo, le queda esta semana para ponerse al día, si le dedica el tiempo, ¿verdad? Para ponerse al día, pero queda ahí en manos de cada quien. Entonces, este es nuestro tercer encuentro de tres. Tenemos previsto sostener en este curso. Y en este tercer encuentro habilitamos las unidades 4 y 5, las cuales vamos a estar trabajando entre el día de hoy 24 y el domingo 2 de marzo, que es el próximo domingo, ¿sí? Entonces, vamos a estar viendo algunos tópicos aquí de mucha importancia, como son la parte del ordenado de los datos, el filtrado de los datos, tanto básico como intermedio. Y también vamos a estar viendo la inserción de gráficos de barra o gráficos en sentido general. Manejar el tema del área de impresión a la hora de imprimir los documentos, como hacer selecciones específicas y demás. Y también vamos a ver un poco sobre el concepto de macro, específicamente la parte de macro grabado, que es la parte del macro como más fácil, bien, más manejable, con más facilidad. Entonces, esa es la idea. Básicamente, en la unidad 4 vamos a trabajar ese concepto de ordenado y filtrado de datos. Iniciamos acá con un foro con el foro de la unidad, el cual les pide básicamente hacer un breve resumen de lo aprendido en la unidad 3. Acá les pido su participación. Luego podemos visualizar acá instrucciones, que viene siendo la introducción a la material de la unidad, la guía como tal, la guía didáctica, y una página que muestra un ejemplo sobre la parte del filtrado de datos. Esta página me gusta mucho porque tiene como el paso a paso de cómo aplicar el filtrado de datos y muestra también cómo el resultado. Entonces, esa es la idea. Ya luego de esto tenemos por acá audiovisuales pregrabados que le van a ir guiando paso a paso en el proceso. Estos audiovisuales son de vital importancia, pues le van guiando en el proceso de de la realización de la actividad práctica. Alexander, adelante. Maestro, perdone, yo sé que usted va a comenzar ya el módulo nuevo hoy. Se le escucha un poquito lejos, no sé si su micrófono... Y ahí me escucha mejor. Ahora sí. Le decía que sé que usted va a empezar el módulo nuevo, pero en la actividad que se puso de tarea hubo algo que no me quedó muy claro y Ujú. era en un cuadro, o sea, eh, habían varias columnas, varias filas y en un cuadro yo tenía que poner una línea roja en una fila. Esa parte no me acordaba bien cómo poder realizarlo y quiero saber si usted puede darme un brief en ese sentido.
solo en eso, después todo lo otro quedó bien. Ok, básicamente se refiere a la parte de una fila roja. O sea, dentro de la actividad había que, en el cuadro que tenía columnas y filas, había que seleccionar la fila principal y en esa fila había que marcar en rojo con una línea, marcarlo todo en rojo. Yo sí hice el subrayado, hice el cuadro, o sea, los bordes, todo eso, pero esa parte de ahí no me quedó muy clara. Vamos a ver. Ah, ok, usted dice acá, en esta actividad de la unidad 2. Sí, sí, es Vamos a ver, correcto, sí, sí. maestro. De esta, a esto se refiere. Es correcto. Fíjese que hay un mandato abajo, Este que más está para aquí. abajo. No, no, más para abajo. Ajá, aquí. Ah, ok, la línea gruesa roja. Exacto, esa parte me dio brega encontrarlo. Y hice algo y creo que no es así, pero lo subí como quiera para que usted me lo corrija. No hay problema, no hay problema. Sí, básicamente acá cuando seleccionamos, es muy interesante esa pregunta porque a veces lo asumimos y no lo externamos y quizá en el momento, quizá en este momento no lo necesiten, pero cuando lo necesiten, entonces no van a tener conocimiento. Bien, entonces, muy buena su intervención. Miren, aquí tenemos los diferentes bordes que ya vienen predefinidos. Bien, al venir predefinidos ya vienen con un color específico, con un grosor en específico, el trazado. Entonces, si yo vengo aquí a más bordes, yo tengo opción de seleccionar el estilo del trazado, bien, que en este caso sería una doble línea. Acá puedo seleccionar el color del trazado, que esto me imagino que lo vieron. Eh, y también acá en este lado yo puedo decidir en qué posición de la selección o en qué parte de la selección yo quiero que se aplique ese trazado. Por ejemplo, por defecto viene así de ninguno, que ninguno tiene un trazado. El contorno es solamente la parte exterior, o sea, el borde, el perímetro exterior de la selección. Si tengo varias celdas seleccionadas, solamente se va a mostrar el exterior. El interior, como el nombre lo indica, solamente la parte interior, pero aquí debajo es donde yo puedo, como quien dice, ensamblar, como si fuese un Lego, qué área de mi selección actual yo quiero que contenga un tipo de trazado u otro. Bien, entonces, por ejemplo, aquí yo puedo decirle que en la parte inferior de esa selección yo quiero que tenga un trazado doble de color rojo, pero si le digo aquí aceptar, o si le digo acá, por ejemplo, este trazado y le digo que lo quiero ahora negro, le puedo decir, ok, aplícame esto en la parte superior, en la parte de la izquierda y en la parte de la derecha. E incluso aquí puedo hacer trazados diagonales. Bien, puedo jugar con esto. Dependiendo de la necesidad que tenga, yo puedo jugar con esto para que él aplique. Entonces aquí de esta forma yo puedo aplicar esto y que de una forma se vea de una forma la parte superior y de los laterales y de la parte inferior diferente. Básicamente es eso. Perfecto, maestro. Eso era, lo tengo bien entonces. Gracias. Excelente. Siempre la hora. Entonces, líderes, eh, acá vemos viendo ya el concepto de la parte de la introducción sobre lo que es el ordenado y filtrado de datos. Aquí se ven otros conceptos también como el análisis consolidado de celdas, entre otras funcionalidades, que algunas las vamos a ver a nivel práctico, como es el ordenado y el filtrado, porque son bien básicas. Otras las vamos a ir viendo en módulos siguientes, como intermedio y avanzado. Y básicamente le vamos dando como una breve introducción a esos módulos siguientes que vamos a ir trabajando. Bien. En cuanto a la guía didáctica, también van a encontrar información que va a ser de apoyo, como la validación de los datos, consolidado, análisis y demás. Pero también acá vamos a estar visualizando conceptos de ordenado y filtrado de datos un poquito más avanzados, que básicamente son los que vamos a estar aplicando en la actividad práctica de la unidad. Bien, entonces, a ponerle mucho empeño e ir viendo el material didáctico precisamente para avanzar en este sentido.
Ya aquí, en lo que es la hoja de filtrado, se enfoca específicamente en la ejecución de un filtrado de datos, como ejemplo, en el cual tenemos esta nómina ficticia con todas las columnas que conlleva. Nos indica que a través del menú dato, luego la opción de filtrado, podemos nosotros iniciar lo que es la función de filtrado. Podemos identificar que en el encabezado de cada una de las columnas se agrega esta pequeña pestaña a través de la cual yo puedo filtrar por cada columna que se muestre una información o la otra. Muy importante. Tanto el filtrado como el ordenado de los datos en ningún momento elimina información. Bien, básicamente el ordenado mueve la información al lugar donde cumpla con la condición que se le está solicitando. Y la parte del filtrado muestra específicamente los registros que cumplan con dicha condición. Por ejemplo, acá vemos que tenemos varias columnas. Vamos a hacer el ejercicio con departamento. Bien, si se fijan acá, departamento tiene seleccionado todos los departamentos o nombres. Bien, entonces la idea es quitar la opción que dice seleccionar todo o select all y seleccionar específicamente el departamento que yo quiera que se muestren los datos. Bien. Una vez yo aplico esto, entonces acá se muestra el resultado donde solamente se están mostrando los registros que cumplen con esa condición. Cabe mencionar que en este caso es un filtrado simple, donde yo simplemente estoy trabajando con una única columna. Yo puedo tener filtrado compuesto que tenga más de una columna, a sabiendas de que cada columna que yo adiciono al filtrado como condición dificulta la probabilidad de que se muestre un resultado que cumpla con todas esas condiciones. Bien, entonces hay que ser bien cauteloso a la hora de nosotros aplicar filtrados compuestos con muchas columnas, pues esto va a ser más difícil que se pueda mostrar un resultado que cumpla con todas esas condiciones. Bien, entonces, si llevamos esto a la práctica, acá van a notar a ver, sé que no es esta. Lo que pasa es que estoy en la unidad 2. Perdón. Bien, en esta actividad práctica de la unidad 4, lo primero que van a encontrar es que tenemos 10 hojas aquí debajo, en las cuales vamos a ver diferentes tipos de actividades prácticas, tanto con el ordenado como el filtrado de los datos. Tenemos 5 para ordenado y 5 para filtrado. Bien, entonces, por ejemplo, en el ordenado 1 tenemos los datos y en la parte superior tenemos la instrucción. Nos pide ordenar la base de datos según la categoría en forma ascendente. El tema de la lectura comprensiva aquí es muy importante porque en el mismo enunciado me dice qué columna es la que yo voy a ordenar y en qué orden es que yo voy a ordenar dichos datos. Bien, entonces, un punto importante a resaltar es que el ordenado de los datos se hace en la data como tal. O sea que para yo ordenar los datos debo seleccionar los datos como tal, más no el encabezado. Diferente al filtrado, que cuando yo voy a aplicar el filtrado, se aplica al encabezado de los datos, más no a los datos como tal. Bien, entonces es un punto muy importante a la hora de yo aplicarlo. En este caso, esta tabla de datos tiene como aproximadamente 500 registros. Quizás no son muchos, pero podemos encontrarnos casos en los que sí se tengan mucho más de ahí, 10.000, 100.000 registros, dependiendo. Entonces, utilizar algunas técnicas para nosotros seleccionar de manera fácil todos estos ítems puede ayudar bastante y ahorrarnos mucho tiempo. Entonces, para esto, yo les recomiendo aquí utilizar la combinación de tecla Control Shift y la flecha hacia donde usted quiera seleccionar. Si yo digo Control Shift, flecha hacia la derecha, él va a seleccionar todo el contenido hacia ese lado hasta que encuentre un espacio en blanco que rompa la secuencia. Bien.
En este caso, nosotros lo debemos hacer de arriba hacia abajo. Entonces decimos Control Shift, flecha hacia abajo. Y aquí podemos ver cómo ya él automáticamente hizo la selección de los 500 registros en cuestiones de segundos. Bien. Entonces, si yo quisiera acá aplicar el filtrado, nosotros vamos a trabajar el ordenado, perdón. Lo vamos a trabajar aquí en la pestaña de inicio, sección de edición, acá en el área de ordenado y filtrado. Otra forma de hacerlo es a través del menú datos en la sección de ordenar y filtrar. Aquí está también todas esas funcionalidades. Entonces, como me dice orden ascendente, aquí voy a seleccionar de la A a la Z. Muy importante que ustedes sepan que este menú de acá, como otros que les voy mostrando en el proceso, son menús dinámicos. Bien, son algunos menús dinámicos. Y digo dinámico porque el nombre de cada una de las opciones va a variar dependiendo del tipo de datos que se estén seleccionados. Bien, en este caso me dice de la A a la Z, de la Z a la A, porque son palabras. Bien, ahora bien, si fueran valores numéricos, nos dijera acá de menor a mayor, de mayor a menor, así sucesivamente. Si fuese fecha, del más antiguo al más reciente o del más reciente al más antiguo, esas opciones pueden cambiar. Entonces, aquí le digo de la A a la Z. Me pide que amplíe la selección, o sea, yo tengo dos opciones. Él me indica, bueno, mira, a los lados tienes más datos. ¿Qué quieres hacer? Amplía la selección para que cada fila completa vaya a la nueva posición, o quieres continuar con la selección actual para que solamente se hagan los cambios en esta columna. Hay que ser muy cuidadoso porque, por ejemplo, la venta que se hicieron acá de marisco a estos vendedores o estos proveedores pueden cambiar y ser, no sé, repostería o productos lácteos, y yo simplemente aquí digo continuar con la selección actual. ¿Sí? No es la idea, se pierde la integridad de la data. La idea en este caso es ampliar la selección para que el grupo de datos completo vaya a ser la nueva posición. Pero, aunque esta es la opción más utilizada, de todas formas, esta alternativa está disponible por si en dado caso en algún momento usted necesita específicamente hacer algo de ese tipo. Bien. Entonces le decimos ordenar y ya aquí podemos visualizar cómo todos los registros ahora están ordenados en base a la categoría de forma ascendente de la A a la Z. Bien. Entonces, esa es la idea del primer. En el ordenado 2, nos pide hacer el ordenado según el total de forma descendente. Entonces, vamos a hacer el mismo proceso de selección con la columna total. Control Shift, flecha hacia abajo. Y aquí vamos a darnos cuenta cómo el menú dinámico cambia. Cuando yo vengo acá, miren cómo me dice de menor a mayor o de mayor a menor. Si es descendente, es de mayor a menor. Y acá podemos ir visualizando cómo va disminuyendo el valor hasta llegar al más. Exactamente. Bien. Entonces, esa es la idea de esta actividad. Ya en el ordenado 3 se nos pide ordenar los proveedores en un orden en específico. O sea, ni de la A a la Z, ni de la Z a la A, sino que yo tengo una lista de valores en base a los cuales yo puedo solicitar que sean ordenados los datos. Esto es muy interesante porque aquí volvemos a ver o sea, aquí volvemos a ver lo que es la lista personalizada, ¿bien? Y en este caso, aunque habíamos utilizado la lista personalizada en la unidad 1 y 2 para inserción de datos que usábamos con mucha frecuencia, en este caso la vamos a utilizar para un ordenado de datos. Entonces, vamos a hacerlo en base a los proveedores, ¿verdad? Control Shift flecha hacia abajo. Y acá yo tengo la opción de hacer el orden personalizado. Y el orden personalizado lo que me permite a mí es yo poder indicarle diferentes parámetros a los normales o a los básicos que yo manejo. Por ejemplo, aquí yo le puedo decir que va a ser en base a la columna proveedor, ¿verdad? Que va a ser en base al valor de la celda, ¿verdad? En este caso el valor de la celda. Y que en vez de que sea de la A a la Z o la Z a la A, sino que sea una lista personalizada. Cuando yo le doy un clic acá, entonces él me abre la opción de lista personalizada que habíamos visto en la primera semana y en la segunda. Y aquí me permite insertar una lista de valores separadas por coma, que es la lista que él va a tomar en consideración para ordenarme los datos.
Bien. Punto importante a tomar en consideración acá es que él utiliza la coma como separador entre un argumento y otro. En el caso de Pavlova, que es este nombre que tenemos acá, el coma LTD forma parte del nombre. Bien, entonces, cuando él vaya a buscar Pavlova solamente, no lo va a encontrar, y cuando vaya a buscar LTD tampoco lo va a encontrar. Por esa razón, vamos a ver un salto de Karkiowi a Graham Kelly y no vamos a ver la data ordenada en base a Pavlova. La solución podría ser reemplazar la coma en la data por un carácter diferente, un guión o algo así, que permita entonces hacer luego la lista personalizada con ese nuevo valor. Bien. Entonces le dimos aquí a aceptar. Vamos a ver si lo tomó. No lo tomó. Vamos a seleccionarla aquí debajo. Ahora sí lo tomó, mírenlo acá. Y ahora miren aquí cómo se visualiza el orden. Leica Trading, Karkiowi y Graham Kelly. Ya los demás siguen en la secuencia que yo los coloqué también en el listado, pero si hay alguno que está fuera de mi selección o de los valores que yo indiqué, entonces siguen debajo. Entonces, de esta forma yo puedo hacer un ordenado personalizado para que se adapte a una necesidad puntual que yo pueda tener. En el ordenado 4, aquí se les pide hacer, ya esto se va poniendo un poquito más interesante porque podemos visualizar que no todo es en base a un texto en específico. Bien, tanto en el ordenado 4 como en el ordenado 5 se visualiza, se pueden realizar ordenados tanto en base al color del fondo de la celda como de el color de la fuente de la celda. Bien, entonces básicamente vamos a hacer uno y vamos a explicar dónde está la diferencia entre uno y otro, pues como tenemos tanto contenido hoy, así vamos avanzando un poquito más. La selección igual, control shift flecha hacia abajo. Vamos entonces a hacer un orden personalizado. Bien. Ampliamos la selección. Y acá entonces vamos a llevarnos de lo que nos indica el enunciado acá. Por ejemplo, nos pide ordenar la base de datos según el color del texto en la columna precio por unidad. Muy importante. ¿Bien? La columna que voy a utilizar, precio por unidad. El orden que se va a utilizar es, en este caso, no va a ser el valor de la celda, sino el color. Aquí es donde está la diferencia. Si es el color de la celda, es el color del relleno de la celda. Si es el color de la fuente, es el color de la fuente que tengo acá. Entonces, el color de la fuente en este caso. Pero en la 5 va a ser el color del relleno de la celda. ¿Bien? ¿Qué hace esto? Él hace un escaneo en la columna que yo le he indicado y me va a traer los diferentes colores que tengo en esos datos. Entonces, luego de esto, voy a ir seleccionando en el orden que me está pidiendo para que cuando él haga el ordenado, lo haga en ese orden, en esa secuencia de colores. Por ejemplo, el rojo lo selecciono acá. Si quiero agregar un segundo nivel de criterio, entonces aquí le digo agregar nivel por el precio por unidad, el color de la fuente y el segundo color sería el azul. Bien. Si quiero ver el tercero y no quiero agregarlo y seleccionarlo uno por uno, simplemente aquí le puedo decir copiar nivel y podemos ver cómo él hereda todo, incluyendo el color, y básicamente aquí nosotros lo cambiamos por el verde. Bien, de esa forma nosotros podemos darle uso a las diferentes opciones que tienen el orden personalizado. Le digo aceptar y aquí podemos visualizar la secuencia de los colores en base a lo que nos había indicado el enunciado. Esto en un momento dado puede ayudarnos bastante cuando tenemos la necesidad de ordenar en base a unos colores en específico y de que no sean simplemente valores de mayor que, menor que, si son valores numéricos. Bien, entonces hay diferentes alternativas. Acá va a ser lo mismo, lo único que les indiqué básicamente va a cambiar la secuencia de los colores y que en vez de que sea el texto va a ser el color de relleno de la celda. Si se fijan aquí, el texto es negro en todas las celdas. Básicamente lo que cambia el color de relleno. Ya entrando dentro de lo que es el filtrado de datos,
acá se nos muestra los datos y el requerimiento. Recordarles que el filtrado se va a aplicar al encabezado. Yo me posiciono en cualquier lugar dentro del encabezado y vengo acá y aplico mi filtrado de datos. Acá podemos ver las diferentes pestañas a través de las cuales yo puedo filtrar datos. Entonces, si vamos viendo el enunciado, aquí nos pide que muestre solamente las ventas de queso Cabrales y tofu, estos dos son nombres de productos, por el vendedor de Abolio, que sería un vendedor de esto que está acá. Entonces, en este caso voy a estar haciendo un filtrado compuesto, porque tiene más de una columna que estoy tomando en cuenta. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo venir y decirle, bueno, mira, yo quiero que tú solamente me muestres, quita aquí el seleccionar todo. Voy a buscar aquí queso Cabrales. Y por acá tengo tofu. Le digo aceptar. Y acá puedo visualizar los diferentes productos con los diferentes vendedores. No hemos aplicado el segundo filtrado todavía. Si se fijan acá, va saltando los números de la fila, del 11 al 15, del 15 al 140, al 215, al 223, 238. ¿Qué quiere decir esto? Que los datos están ahí y que no se han eliminado. Bien, si yo elimino ese filtrado por acá, aquí borrar filtrado, entonces él se va a volver a mostrar todos los datos. Entonces eso es importante saber. Por acá en vendedor, vamos a decirle que es Davolio. Y entonces esto reduce significativamente el resultado, porque solamente son 4 los que cumplen con ambas condiciones. Visualmente yo puedo mirar o poder observar aquí en base a cuáles de las columnas está siendo aplicado el filtrado, pues aquí me coloca como una especie de embudo en el cotejito que me indica visualmente, yo puedo identificar en cuáles columnas están siendo aplicadas. Por acá tenemos las demás. El filtrado 2 es un filtrado mucho más simple, simplemente acá la ciudad de Manchester, vamos a hacer el mismo proceso. La ciudad acá es un filtrado bien simple. Y en el filtrado 3, miren aquí cómo se muestra Manchester aquí todo. Bien. En el filtrado 3, este se pone interesante, bien, porque aquí se muestra, me piden dos, me dicen muestra solamente los registros con precios mayores de 1500 y con la categoría de productos lácteos. Entonces, por ejemplo, si aquí yo aplico el filtrado de datos y le digo acá, bueno, la categoría va a ser productos lácteos. Visualmente yo puedo identificar que aquí ninguno de los valores llega a 1500. Bien, ninguno de esos valores llega a 1500. Entonces, se supone que como ninguno llega a 1500 y hablamos que el filtrado de datos cuando es compuesto, dígase que tiene más de una columna, como en este caso, eh, debe cumplir con ambas con las diferentes condiciones, si no, no muestra ningún registro. Entonces, acá yo puedo indicarle que si el precio del producto por unidad debe ser mayor a 1500, si se fijan acá, yo puedo tener n cantidad de precios acá. Entonces, una forma fácil de yo poder, en este caso, filtrar para que la información solamente se muestre la que cumpla con esta condición. Entonces, aquí yo puedo, en filtro de número, indicar o ponerle un parámetro, si es mayor que, menor que, entre un valor y otro, igual o desigual. Este menú también es dinámico y va a depender del tipo de datos que yo tenga seleccionado, la información que me va a mostrar acá también. Bien, entonces, por ejemplo, si se fijan acá me dice, con precios mayores de 1500. O sea que si es mayor de 1500, si alguno de esos productos tiene 1500, no cumple con esa condición, porque debe ser mayor. Entonces, aquí yo le voy a decir mayor que, aquí voy a colocar los 1500. Le voy a decir aceptar. Efectivamente vemos que no muestra ningún resultado. Bien.
Yo voy a borrar el filtro. Voy a colocarle a este registro 1500. Y como bien dijimos que si lo aplicamos de esa forma, mayor que 1500, no debe mostrar nada tampoco. Bien. Si vuelvo y borro el filtrado y lo altero nuevamente acá y digo 1501, cuando vuelvo y aplico el filtrado de datos, mayor que 1500, entonces ahora sí me muestra específicamente eso. ¿Por qué? Porque cumple con las dos condiciones de que sea productos lácteos y que el valor del mismo sea mayor a 1500. ¿Se entiende esta parte? ¿Alguna duda, aclaración? Todo bien. Ok. Entonces, en el filtrado 4, básicamente se repite la ecuación acá. Tenemos mostrar solamente los registros con total entre 3000 y 15000. Entonces, si se fijan acá, yo tengo el total aquí a la derecha. Puedo aplicarlo. Y aquí básicamente, sí tengo muchos valores que están por encima por ejemplo, por encima de 15000. Miren, tengo aquí todos estos valores que están por encima de 15000. Si yo tuviese que seleccionar esto manualmente para que no se me quede ninguno fuera, y en este caso son pocos, pero si fuesen mucho más, realmente fuera una labor muy trabajosa. Entonces, por eso ya con este tipo de herramientas, yo con simplemente indicarle aquí, entre 3000 y 15000, ya yo con esto le estoy diciendo a Excel que no me muestre el registro con el total por debajo de 3000, ni tampoco me muestre registro por encima de 15000. Entonces, esta es una forma bien eficiente de yo poder tener un resultado a cual de una necesidad de una forma más fácil. Bien. Por último, aquí vamos a hacer el ejercicio de haciendo aquí el filtrado de datos en base a fechas. Adelante, Alexander. Maestro, ¿usted podría repetir el último filtrado que dio ahora mismo? Si es tan amable y perdóneme. Sí, claro. Me recibí una llamada y no pude verlo. Sí, básicamente aquí utilizamos la función entre. Bien, en el total aplicamos la función entre, acá en filtro de número, entre, que significa entre un valor y otro, Perfecto, excelente. que son estos que están acá. Entonces, él ya ahí no nos va a mostrar ni los datos que estén por debajo de 3000, ni los datos que estén por encima. Esa sería la idea. Entonces, en este caso, con lo que son las fechas, la idea aquí básicamente es que ustedes puedan visualizar nuevamente el cambio dinámico del menú. Voy a aplicar aquí el filtrado y van a notar que acá yo tengo, por ejemplo, mañana, después, la próxima semana, la semana pasada, entre otras opciones, pues el menú cambió porque ya él se está adaptando al tipo de dato fecha que tengo en esa columna. Bien, entonces aquí igual vamos a utilizar entre. ¿Por qué? Porque son dos fechas, entre enero y marzo del 2018. Yo puedo aquí fácilmente seleccionar, bueno, enero 1 del 2018. Entonces aquí modifico la fecha para no tener que ir tanto clic detrás. Copio, pego, y aquí entonces vuelvo y le digo, bueno, mira, va a ser marzo 31. Le digo aceptar, y ya aquí ninguno de los valores debe exceder ese rango de fecha hasta el mes 3. Mírenlo acá. Bien. Entonces, esa es la idea en esta primera actividad del día de hoy, de esta unidad, perdón, en la unidad 4, viendo esos conceptos de ordenado y filtrado de datos. Ya adentrándonos acá al concepto de la unidad 5, donde vamos a trabajar la parte de gráficos, impresión y macros. Básicamente, aquí en la guía se visualiza el paso a paso de los diferentes puntos que vamos a estar trabajando. ¿Sí? Concepto general de gráfico, esos conceptos básicos de qué es un gráfico, a través de dónde insertarlo,
En el menú insertar, por lo regular, están todas esas herramientas de inserción de objetos, los diferentes tipos de gráficos, de barra, de línea, de circular, de área y demás. Y cómo definirlos cada uno, las diferentes opciones. Esto lo vamos a estar viendo también por acá. Entonces, al igual que en unidades anteriores, tenemos este foro, que si no mal recuerdo, aquí tienen que hacer un aporte con lo que es identificar, explicar con sus palabras la importancia de los temas tratados en esta unidad, temas de macro, de gráfico y de impresión. Y audiovisuales que les van a ayudar también en el proceso. La actividad práctica, la cual van a colocar acá, y el foro de cierre del curso. Bien, ya con esta unidad aquí finalizamos. Entonces, hay algunos puntos importantes que lo vamos a estar viendo en el desarrollo de la actividad. Por ejemplo, en este caso tenemos 3 hojas, dentro de las cuales vamos a ir desarrollando cada uno de las indicaciones que nos muestran acá en el cuadro gris. Aquí se define básicamente los gráficos que son de vital importancia para mostrar de manera fácil la información y que con la ayuda de dicho material que está en la plataforma, realizar la inserción de diferentes gráficos como columna, línea, área y también de pastel. Eso tomando en consideración, aquí tenemos 2 meses de nómina ficticia y esos 2 meses lo tenemos aquí ya resumido en un reporte de nómina donde se ve el sueldo neto. Básicamente la inserción de los gráficos es cuestión de seleccionar la data una vez que esté ya depurada, ir al menú insertar y en la sección de gráficos yo elegir el tipo de gráfico que yo quiero utilizar. Si es un gráfico de columna, lo selecciono. Si quiero insertar otro, hago un clic fuera, selecciono mis datos nuevamente y puedo insertar otro gráfico, por ejemplo de línea, y aquí lo tengo. La idea básicamente es esa, que usted pueda ir básicamente cambiando todos los. En el caso del gráfico de pastel, van a notar que, por ejemplo, en este caso, el gráfico de pastel es distinto a estos de barra y de línea, ¿ven? Ya que los de barra y de línea nos permiten a nosotros manejar 2 momentos y compararlos entre sí. Por ejemplo, en este caso, yo estoy comparando las dos nóminas de febrero y marzo con cada uno de los empleados. Si se fijan, aquí tengo las 2 fechas. Bien, en el caso de el tipo de gráfico de pastel, que es este que está acá, me permite manejar un único tiempo a la vez. Bien, pues el comparativo aquí es entre empleados y no entre los diferentes tiempos. Entonces, si se fijan aquí, yo inserté aquí febrero, ¿verdad? Pero si trato de seleccionar todo para tratar de que me inserte un gráfico de marzo, me voy a dar cuenta de que no me lo inserta. ¿Por qué? Porque él toma el primer valor numérico y lo hace suyo y ya por eso él automáticamente me tira aquí los datos de febrero. Para yo lograr que se muestren los datos de marzo, debo seleccionar los 2 nombres y luego con la tecla control presionada, seleccionar marzo. De esa manera, cuando ya yo le vaya a insertar los datos, a insertar el gráfico, ya él automáticamente va a tomar esos valores numéricos y me lo va a colocar como los datos del gráfico. Mírenlo acá. Entonces, es una forma también de yo poder seleccionar una línea de tiempo en específico para el gráfico de pastel. Otro punto importante es que cuando yo tengo acá seleccionado el gráfico, se me habilitan algunos menús flotantes en la parte superior a la derecha del menú ayuda. Esos menús flotantes me permiten a mí yo poder cambiar las propiedades del gráfico, como el tema, el color, de fondo y demás. Puedo jugar con esto. Puedo cambiar aquí también la paleta de colores que se está utilizando para adaptarla a la imagen corporativa. Si tengo acá dentro de la paleta de colores algo que se adapte a mi realidad. También por acá puedo cambiar lo que es la forma en la que se muestran los datos, si quiero valores porcentuales, si quiero diferentes estilos. Aquí tengo varios que puedo utilizar en estas plantillas que tengo por acá.
Por acá también podemos hacer cambio entre fechas, entre filas y columnas. Por ejemplo, si yo tengo este gráfico seleccionado y yo quiero que en vez de que se visualice cada nombre con su diferencia entre los diferentes meses, yo quiero verla todos en un mes y todos en otro. Entonces aquí yo puedo decir cambiar fila por columna. Y miren cómo aquí yo puedo hacer un comparativo de los diferentes empleados en un mes y de los diferentes empleados en otro mes. Entonces, va a depender de la necesidad que yo tenga, que pueda aplicar ya estos conceptos. Eh, Acá en el símbolo de más puedo yo también activar diferentes opciones, como es el título del gráfico, el cual puedo personalizarlo, el título del eje, que es un título que se me inserta por acá, en la parte izquierda, y diferentes opciones más que le invito a, en este caso, explorar. Un momentito, por favor. ¿Sí? Bueno. Entonces, básicamente, esto es lo que necesitamos. Insertar varios gráficos de diferentes tipos y básicamente dominar este tema de la inserción de los gráficos, que en primera instancia es una inserción básica, que luego lo vamos a comparar con lo que son los gráficos dinámicos y las tablas dinámicas en módulos posteriores. Ya por acá vemos lo que es el concepto del área de impresión, en donde podemos nosotros seleccionar acá, por ejemplo, en diseño de página, si quiero especificar un área de impresión en específico, valga la redundancia, lo podemos seleccionar y establecer acá un área en específico. Muchas personas optan por utilizar en archivo, imprimir, la opción acá de imprimir la selección. Por ejemplo, si se fijan aquí yo tengo 5 páginas, que son las que tienen el documento en este momento. Y si yo básicamente selecciono estas 5 columnas, y voy a archivo, imprimir, aquí selecciono imprimir selección, podemos ver cómo se reduce significativamente de 5 a la selección que yo tengo en este momento. De esa manera yo evito tener que ajustar las columnas, que a veces uno hace esto y ajusta manualmente y después para entonces volver a llevar la tabla a la forma original, se pone un poquito complejo, ¿verdad? De que vuelva a ser igual. Entonces, tratamos siempre de que se muestre correctamente, utilizando este tipo de función a la hora de la impresión. ¿Dudas, aclaraciones? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Gracias, Alexander y demás. Perfecto. Entonces vamos ahora a profundizar un poquito más en este tema de los macros, ¿bien? Los macros básicamente son una secuencia de instrucciones que pueden ser programadas o grabadas. Nosotros vamos a probar inicialmente la versión grabada. Ya en Excel avanzado vemos la parte de programación, mediante las cuales se pueden automatizar tareas de uso recurrente. O sea, con los macros yo puedo automatizar tareas de uso recurrente. Nos pide que mediante el uso del material didáctico y audiovisual debemos realizar lo siguiente. Lo primero es habilitar la pestaña de programación, de programador, que es esta que está aquí arriba, la cual no viene habilitada por defecto en Excel. O sea, yo tengo que habilitarla yo. Entonces, para ello, vengo acá, más comandos, y aquí tengo la opción de personalizar cinta de opciones.
Bien, aquí en esta opción, cuando hablamos de cinta de opciones, estamos hablando de esta cinta de acá arriba, la cual si yo por defecto vienen desactivada programador y dibujar. Si le digo acá aceptar, podemos ver cómo desaparece aquí arriba. ¿Lo ven? Entonces, si yo vuelvo a habilitarla, aquí nos aparece. Bien. Entonces, ese es el primer punto. El audiovisual de la unidad le muestra eso paso a paso. Entonces, acá ustedes tienen un material para habilitar el menú programador y también para la grabación de los macros. Entonces, si yo me dirijo acá, la siguiente función, lo que debemos ejecutar es crear una macro grabada mediante el cual se completen los valores de la tabla, mediante el uso de un botón que sea presionado por el usuario. O sea, que deben completarse estos cálculos de manera automática presionando un botón. Entonces, aquí entra en función lo que es la grabadora de macros, aquí la grabadora, la cual, cuando yo le digo grabar, me pide algunos datos. Lo primero es el nombre del macro. Y aquí podría colocar el espacio entre una palabra y otra en el macro debe ser separada por una rayita abajo. Cálculo macro, por ejemplo. Acá yo puedo indicar una combinación de teclas si quiero invocarla por el teclado en vez de un botón. También debo seleccionar los diferentes lugares en donde yo puedo guardar el macro. Siempre el libro, porque como siempre vivimos trabajando con eso de los macros, utilizo esta opción. Se queda el micrófono abierto. Vamos a silenciarlo. Allá. Entonces, hay diferentes opciones. Aquí tengo un libro nuevo. También tengo el libro de macro personal. Este se utiliza para macros en producción, cuando ya quiero que ese macro esté disponible sin importar el libro que yo tenga abierto. Cuando yo lo quiera ejecutar, puedo utilizar esta opción. Entonces, la descripción, que no es menos importante. Esta opción es muy importante porque a la hora de que yo tengo ya quizás decenas de macros en producción, yo poder identificarlos, aunque el nombre me dice mucho, la descripción me puede decir mucho más. Entonces, es importante también colocarle su descripción. Cuando yo presione aquí aceptar, ustedes van a notar que aquí donde dice grabar macro, va a decir detener grabación. Mírenlo acá. A partir de este momento, todos los clics que yo dé, todos los cálculos que yo haga, se van a estar grabando y se van a convertir en macro. Si yo cometo un error, ese error también se graba. Por eso es importante no grabar macros tan extensos, tan largos, pues la probabilidad de que haya un error es mayor. Bien, entonces, básicamente, para que el macro aprenda, ya yo lo que tengo que hacer es hacer el cálculo en base a los valores que me están pidiendo. Y ya él va a ir aprendiendo automáticamente y va a ir grabando todo. Por ejemplo, si aquí yo le digo que el valor de acá va a ser igual a este por 2%, presiono Enter. El valor que está acá va a ser igual a este por un 2.5%. El valor que está acá va a ser igual a este por 3%. El total de descuento va a ser igual a la sumatoria de estos valores, ¿verdad? Que son los descuentos. Y yo puedo ir a inicio y decirle que va a ser una autosuma. Y el sueldo neto, yo podré decirle acá que va a ser igual al sueldo bruto menos el total de descuento. Presiono Enter. ¿Vamos bien? ¿Voy muy rápido? Déjenme saber que a veces yo me emociono. ¿Vamos Eso de los bien? macros es para la otra actividad.
¿O es parte ya de esta? Es parte de las 5. Bien, en las 5 tenemos Perfecto. gráficos, área y macro. Bien. Perfecto, perfecto. Entonces, básicamente aquí para que y el macro está grabando todavía. Miren, si vengo acá, aquí me aparece detener grabación, ¿lo ven? O sea que sigue grabando. Entonces, básicamente yo voy a seguir haciendo los cálculos, haciendo arrastres para que él me vaya haciendo el cálculo con las diferentes columnas. Y todos esos cálculos él lo va grabando automáticamente. Claro, esto es un macro bien básico, el cual puede tener un mayor nivel de complejidad a una solución o a una necesidad puntual, dependiendo de qué tanto yo lo trabaje. Bien, entonces eso va a depender del momento y de lo que yo necesite. Entonces, igual acá vamos a hacer una sumatoria para que nos dé aquí el total. Aquí está. Bien. Entonces, ya aquí yo tengo el total ya y ya le he mostrado al macro cómo él debe aprender. La idea en este escenario es nosotros hacer cambios ahora. Vamos a detener la grabación. Programador, detener la grabación. Si vengo aquí al área de macros, voy a poder identificar visualmente los macros que tengo grabados, incluyendo el que acabo de guardar, crear, que es este que está aquí. Veo aquí que el valor que tiene es 339.000. Y si yo elimino esos cálculos que hice y altero este sueldo bruto, 150.000, la idea es que cuando yo ejecute el macro, esos valores se actualicen en cascada en base al cálculo que tiene la grabación del macro. Bien, entonces, para ello yo voy a insertar aquí un botón. Insertar aquí donde dice controles, puedo insertar un botón que puede ser de formulario o de ActiveX. Los controles de formulario son esos que yo puedo relacionar a un macro existente. Los controles de ActiveX son controles que yo puedo programar al momento de la inserción, o sea que no están asociados a un macro que previamente ya ha sido programado. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar este que es el más fácil, botón de este tipo. Voy a hacer la inserción acá. Y cuando yo lo suelte acá, van a notar que él me va a abrir la ventana para yo asociar ese botón a uno de los macros existentes, que es este que está acá. Le digo aceptar, ya aquí mi botón está insertado. Si quiero cambiarle aquí el nombre, puedo cambiar el nombre. Y si yo ejecuto ese botón, ya él automáticamente me va a hacer el cálculo en base al nuevo sueldo bruto, todos los valores porcentuales que yo inserté. Y vemos que acá el total aumentó significativamente de 339.000 a 473.000. O sea que el macro está haciendo su función de hacerlo y haciendo los cálculos porcentuales en base al nuevo sueldo bruto que hemos aplicado. Bien. Un punto muy, muy importante. Si usted llegó hasta este momento, hasta acá, vamos bien. Pero lo que sigue, si no lo hace correctamente y no me carga la actividad práctica guardada en el modo correcto, no voy a poder evaluar la ejecución del macro. Bien. O sea que es muy importante la parte de cómo grabar el archivo de macro para que cuando usted lo cargue en la plataforma, yo pueda visualizar ese contenido de manera correcta. Para usted guardar su macro, debe venir a archivo, guardar como, y acá debajo usted va a seleccionar libro de Excel habilitado para macro. Esto permite que cuando usted envíe el archivo, la ejecución de esa programación se pueda realizar sin problema. Bien, si usted lo guarda como un libro de Excel común y corriente, cuando usted lo mande el archivo a la plataforma, no me va a permitir ejecutar el macro porque la grabación porque el código del macro no se grabó en el archivo, en ese tipo de archivo no se guarda. Entonces deben habilitarlo en este tipo de archivo. Una vez lo guarda en ese tipo de archivo, entonces van a compartir la actividad práctica coloque la actividad práctica acá
Y ya con esto entonces vamos a poder ver lo que fue el trabajo que usted hizo y evaluar. A ver. Por último, vamos al foro de cierre. Tenemos aquí un pequeño foro de cierre que les invito a todos a participar. Para ya a modo de despedida aquí nos pueden indicar si llenamos sus expectativas con el material del curso, si hay algún punto de mejora que entienden que podemos ajustar. Todas las respuestas van a ser bien recibidas, entonces apóyennos por acá, por favor. No sé si hay alguna duda o aclaración antes de finalizar nuestro encuentro. ¿Dudas, aclaraciones? Excelente. Bueno, pues está bien, estamos listos. Todo Recordarles bien, que todo en orden, maestro, todo bien. me alegra mucho. Recuerden que el día 2 es nuestro día de cierre a la medianoche, que es el próximo domingo. A veces lo dejo abierto hasta el lunes al mediodía. Es importante que avancen todo lo que puedan. Voy a tratar de compartirles sus calificaciones al día antes del fin de semana para que así sepan dónde tienen que hacer los ajustes. Y manténganse aquí viendo las calificaciones a partir del jueves para que vayan viendo ahí cómo van los avances de las evaluaciones. Cualquier duda en el proceso, estamos por acá para apoyarles. Para mí un placer haber estado con ustedes estas 3 semanas. Sería hasta el módulo intermedio. Pasen buenas. Muchas Vale, gracias, Igual, muchísimas maestro. Gracias, gracias. Buenas profe. tardes. Hasta luego. luego. Que pasen Excelente, buenas. claro. Muy buenas tardes a todos.